Le damos la bienvenida a todos aquí a la iglesia La Puerta de Sion, Gloria a ubicada en Dios. General Pico, La Pampa, Argentina. Hoy con otra palabra. Como va a ser muy extensa la palabra, hoy no vamos a pasar muchos capítulos ni versículos, por ahí que podemos pasar algunos. Pero tengan sus anotadores, su cuaderno, póngale en el título de la palabra y así ustedes buscan en su Biblia y puedan repasar. Bueno, vamos entonces a dar inicio a la palabra de hoy, que lleva como título Lecciones que se aprenden de la libertad de culto. Vamos a Hechos capítulo 12, versos 5 al 8. Ese sí lo vamos a poner en pantalla y lo vamos a leer. Ese va a dar pies a la palabra. Hechos capítulo 12, versículo del 5 al 8. Gloria a Dios. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Amén, sí, Señor. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, es la misma. Estaba Pedro durmiendo. El 7. El 8 va ahora entonces. Gloria a Dios. 7. Es el que estaba leyendo ahora mismo. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tomando a Pedro en el costado, tocando, le despertó diciendo, levántate pronto. A la cadena se le cayeron de las manos. Amén. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Sí, las cadenas se le cayeron de la mano. Dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tus manto y sígueme. Amén. Glorioso Santo. Entonces, lecciones que se aprenden de la libertad de culto. Vamos a la introducción de la palabra. Este texto sagrado revela la falta de la libertad de culto que enfrentaron los primeros cristianos. La intolerancia religiosa ha marcado a la humanidad a lo largo de la historia. Y aún hoy, en pleno siglo XXI, con todo el avance cultural y la interacción de los pueblos por medio del proceso de la globalización, la intolerancia religiosa persiste. La libertad de culto es una conquista que muchas naciones todavía están lejos de alcanzar. Hay naciones que dificultan cada vez más la libertad de culto al adoptar el radicalismo islámico, el radicalismo hindú en la India, el radicalismo socialista en China y en Corea del Norte,
entre tantas otras naciones intolerantes. Por lo tanto, felices son las naciones que tienen la libertad para adorar al Dios vivo y verdadero. Los informes misioneros muestran que millares de cristianos todavía mueren como mártires alrededor del mundo. Pero la prensa secular muestra poco interés en divulgarlo. No obstante, la Biblia afirma allí en el Salmo 33:12, que no lo vamos a dar: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Qué hermoso, ¿eh? Hay un lugar, un país que tiene la Biblia como escudo, que es República Dominicana. Realmente allí es el Señor, en ese lugar. No puedo decir en la nación de Haití. No lo puedo decir de lo mismo. Pero espero que puedan buscar para que realmente Dios empiece a obrar en los corazones. Que oremos por ese país y por tantos que están alejados del amor de Dios. Porque no es que Dios se aleja de ellos, sino que ellos se alejan de Dios para buscar cosas inmundas, ataduras que lleva a generaciones, paganismo, idolatría, hechicería, toda cosa inmunda que no quiero ni seguir nombrando. La libertad de culto. En diversos países las leyes disponen la libertad de culto. Aunque en nuestro países existen un gran sincretismo religioso, en el que cada religión tiene su forma de adorar a su divinidad. Nosotros los cristianos debemos celebrar nuestra libertad de predicar el Evangelio de Cristo y asumir la responsabilidad de continuar alcanzando a los perdidos por medio del amor y del buen ejemplo de vida cristiana. 2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos define la libertad de religión y de opinión en su artículo 18 de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Si todas las naciones del mundo observaran este artículo de Declaración Universal de los Derechos Humanos, tendríamos menos conflictos religiosos alrededor del mundo. La misma Biblia está llena de ejemplos de intolerancia religiosa. El apóstol Pablo, que se convirtió al judaísmo, al cristianismo, después de comandar la mayor embestida contra la libertad de culto de los cristianos en el siglo I, tuvo la humildad de reconocer su gran error al afirmar: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. En 1 Corintios 15:9 dice.
Y en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 12 al 13, Pablo también reconoce la misericordia de Dios al tolerarlo y escogerlo para el santo ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia o incredulidad. Qué hermoso, ¿no? Es reconocer Gloria a Dios. que estuvimos equivocados y volver a retomar el camino de Dios. Ojalá muchos lo puedan hacer, muchos países lo puedan hacer, como el que nombré. Porque hay personas, porque hay seres humanos que Dios ama y que puedan ser salvos ellos y toda su familia, toda su descendencia. Así es, gloria a Dios. Pablo perseguía al cristianismo en defensa del judaísmo, porque pensaba que estaba protegiendo su religión y agradando a Dios. De hecho, no fue eso lo que ocurrió con los musulmanes, hindúes, budistas, judíos e incluso cristianos en la Edad Media. Sin embargo, cuando perseguía a los cristianos, Pablo no sabía que estaba persiguiendo al mismo Jesucristo, que luego se le apareció en el camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque no es solo al ser humano que persiguen y que maltratan y que muchas veces matan. Ese es al mismo Jesús cuando realmente las personas buscan de Dios. Gloria a Dios. Eso está en Hechos capítulo 9, versos 4 y 5. En 2 de Corintios capítulo 11, versos 24 al 29, después de convertirse al cristianismo, Saulo de Tarso, que era Saulo de Tarso primero, después fue Pablo, transformado en Pablo, el apóstol de los gentiles, comenzó a sentir lo que es sufrir una persecución religiosa. Empezó a sufrirlo en carne propia. Lo que Primero era perseguidor y después él fue perseguido. Fue perseguido. De la condición de perseguidor pasó a ser perseguido y describe con lujo de detalle esta intolerancia religiosa que experimentó, además de su sufrimiento por causa del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos hoy sufren por no negar a Cristo? Pero muchos matarán el cuerpo, pero no matarán el alma ni el espíritu. Tendremos cuerpo de gloria, y seremos pertenencia suya por siempre. Pertenencia por siempre a Jesús, al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. 7. El apóstol Pablo sufrió en carne propia la intolerancia religiosa y exaltó el gran valor de la libertad que tenemos en Cristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5, verso 1. ¿Cuántos hoy piensan que están libres, pero realmente están encadenados porque siguen a
a dioses paganos, todos por tradiciones que fueron pasando de uno a... Encadenado y acá también. Claro, y encadenados mentalmente, como dice el pastor. Pero ¿cómo ellos van a conocer a Dios si nosotros no le evangelizamos, si nosotros no le hablamos del Señor? Por eso es que nosotros día a día vamos marchando y hablándole del Señor, sembrando la semilla. Ojalá que esa semilla que sembramos caiga en tierra fértil. 8. Sin embargo, la intolerancia religiosa y la falta de libertad de culto se intensificarán aún más al final de los tiempos en muchas naciones, pues el mismo Jesús lo predijo. Seréis aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre. Serás aborrecido, allí lo dijo en Mateo 24:9. Seremos aborrecidos. Serán padre contra hijo, hijo contra padre, vecino contra el otro vecino. No habrá amor, escaseará el amor para el otro. Y hoy lo estamos viendo. Hay escasez de amor. Por eso se están viendo cosas feas en el mundo. 9. No obstante, en el momento de persecución religiosa, la Iglesia del Señor siempre dispuso el mayor recurso puesto a su disposición, la oración. La oración, el ayuno. En Hechos 12:5, Lucas escribe: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El resultado de esto fue la liberación milagrosa de Pedro de la cárcel por medio del ángel del Señor. Gloria a Dios. Los ángeles trabajan a nuestro favor, porque manda Dios al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hechos 12, capítulo 6 al 11. 10. En primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 2, el apóstol Pablo aconseja a la iglesia usar siempre este recurso para seguir teniendo libertad para predicar el Evangelio. Exhortó ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieto y responsable en toda piedad y honestidad. Existen hermanos inexpertos que desean la persecución religiosa y usan el argumento de que la iglesia primitiva solo llegó a creer después de la persecución que sufrió. De hecho, las personas que actúan así serán las primeras en negar a Cristo en situaciones de persecución extrema. Lo que ocurrió en la iglesia primitiva fue que la fe cristiana, que tenía que ser propagada por todo el mundo, estaba restringida a Israel. Y Dios permitió la persecución para que el Evangelio tuviera mayor difusión en todo el mundo. Sin embargo, Pablo deja claro que la voluntad de Dios es que tengamos libertad de culto en todos los lugares, al afirmar:
porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. 12. Es verdad que la iglesia necesita de la paz y comunión con el Espíritu Santo para crecer. Tanto es así que poco después de terminar la persecución, el texto sagrado relata, allí en Hechos 9:31, dice, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Y vamos ahora al Salmo 100, 1 y 2, dice, celebremos la libertad que tenemos de adorar a nuestro Dios y regocijémonos en su presencia, cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, vení ante su presencia con regocijo. ¡Qué belleza! Que podamos hacerlo, hermanos, que podamos en todo tiempo buscar al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que podamos buscar ayuda, porque por sí solo no vamos a poder salir de ataduras. Tenemos que buscar ayuda. ¿Y quién mejor de Jesús? Arrepentiéndonos de todo pecado, de toda maldad. Dios, así es. Invocar al Señor, arrodillarnos, levantar las manos y decirle, Señor, no puedo solo, no puedo sola, Señor, ayúdame, reconozco que soy pecador, que me he equivocado, que el enemigo me ha confundido. Quiero ser parte de ti. Quiero que tú habites en mi primer amor, en mi corazón, que habites en mi ser. Quiero ser llena de ti, de tu presencia. Quiero ser luz. No quiero más ser tiniebla o pertenecerle a Satanás. Quiero ser luz, quiero ser sal en esta tierra. Pregonar libertad a los cautivos, ser vasija para llevar de tu palabra a todo necesitado, sediento. Dice que en los últimos tiempos va a haber hambre, pero va a ser el hambre de la palabra del Señor. Por eso es que nosotros debemos prepararnos. No nacimos para acá, para estar en cosas que no tenemos que estar. Tenemos que predicar la palabra. Para eso nacimos. Para ese propósito, para servirle al Señor. No gastemos el tiempo de Dios en cosas vanas, en cosas que no tienen sentido. Gastemos el tiempo de Dios para hacer cosas por el otro, como lo hicieron una vez por nuestras vidas. Gloria y aquí a Dios, estamos, así es. Con el pastor, aquí estoy yo, y siempre orando por la familia, y por la familia en Cristo, y por los que no han llegado, por los enfermos, por los atribulados, por las perniquebradas, por todos aquellos que necesitan, que hoy no tienen conocimiento y el enemigo los envuelve y hasta se quitan la vida. No te quites la vida ni quites la vida de nadie, porque lamentablemente te perderás. Porque la vida nos la dio Dios. Y por la vida nos dio el regalo de la vida Jesús en
en el Calvario, en la cruz del Calvario, para darnos vida y vida en abundancia. Elijamos el camino de salvación. No vayamos detrás de objetos, de personas, porque ellos son pecadores. Todos somos pecadores. Solo Jesús nos limpia con su sangre bendita. Amén, gloria Sin a Dios. Él nada somos. Reconozcamos. No le demos lugar a Satanás, que envuelve a las personas y levanta dioses de imágenes. Locura, nada más. Todo lo hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es hora hoy de elegir qué camino tomar, porque Dios no entra sin que tú le des lugar. Pero tú eres el que tiene que dar el paso de fe para llegar a salvación y a vida eterna. Tienes que hacer ese paso de fe, arrepentirte de tus pecados, congregarte, buscar una iglesia local, buscar un pastor, hablar con un pastor si estás pasando cosas, bautizarte, aprender de la palabra de Dios, leer la Biblia. Tienes dinero para tantas cosas, ten dinero también para comprar una Biblia, la Santa Biblia, Reina Valera 1960, después hay otras traducciones, puedes bajarla también en tu celular. Lee de la palabra de Dios, que es el alimento al espíritu. Necesitamos ese alimento, ese pan de vida. Y necesitamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos luchar contra tinieblas por sí solo. Entrega a tu familia, ora por ella, para que el enemigo no destruya tu familia ni te destruya. Amén. Clama a Él sin parar. Todo lo que entra a tu casa, bendícelo. Bendice tu comida, bendice todo lo que entra, lo que sale. Bendice todo, bendice, bendice. Bendice a tu familia. Ora por los necesitados, ora por los enfermos, los atribulados, por todos. Ora por ti si quieres también, aunque Dios igual, si tú estás en el camino, el Señor pelea por nuestras vidas. El enemigo no se puede poner en contra de nuestras vidas. Hay ángeles que guardan nuestras vidas y guardan nuestras familias. En la oración tiene poder. Jesús tiene poder. El Padre tiene poder. Y el Espíritu Santo tiene poder. Y bajo ese poder debemos estar nosotros. Todo lo demás son influencias satánicas. Estamos aquí como guerreros y guerreras de Cristo, pero tenemos que hacer su voluntad. No venimos aquí para que nos aplaudan o para que nos digan, ¡ay, qué palabra! No, acá estamos dando la palabra de Dios. Estamos dando la palabra de vida y de vida eterna. Bueno, hasta aquí la palabra. Te damos gracias, Señor, por estar y por ellos que estuvieron y que van a seguir estando, Señor. Amén. Guarda sus vidas, su familia, su entorno, su barrio, su ciudad, su pueblo, su nación, por todos. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Abrazamos a toda nuestra familia y de República Dominicana también, Señor, de Argentina, amén, de acá, de La Pampa y de todos lugares.
Amén. Los abrazamos con el amor de Jesús. Glorificamos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a tu Santo Espíritu. Amén, Amén y y amén. amén.